Historia y geografía: los fundamentos de la cultura. Perspectiva histórica del comercio global. La historia ayuda a definir la misión de una nación, cómo percibe a sus vecinos, cómo concibe su lugar en el mundo y cómo se ve a sí misma. Conocer la historia de un país es importante para entender las actitudes hacia el papel que juega el gobierno y los negocios, las relaciones entre los gerentes y los empleados, las fuentes de autoridad administrativa y las actitudes hacia las corporaciones extranjeras, para entender, explicar y apreciar la imagen que tiene un pueblo de sí mismo, así como las actitudes, los miedos inconscientes que se reflejan en su visión de las culturas extranjeras. Es necesario estudiar la cultura tal como es en la actualidad, además de entender cómo era antes, es decir, la historia de un país. Por lo último, debemos reconocer que la historia también influye en las decisiones de negocio, como las inversiones extranjeras, directas, el ingreso a los mercados e incluso en la selección del personal. Primera Guerra del Opio y el Tratado de Nanjing. A principios del siglo XIX, el gusto británico por el té estaba generando un enorme déficit comercial con China. Los lingotes de plata fluían con rapidez hacia Oriente. La Guerra del Opio fue el conflicto que mantuvieron China y Gran Bretaña entre los años 1839 y 1842. El desencadenante del mismo fue la introducción en China de opio cultivado en la India y comercializado por la Compañía Británica de las Indias Orientales, administradora de la India. Esta sustancia constituía una importante fuente de ingresos para los británicos y servía para equilibrar su balanza de pagos con China al compensar el gasto de las ingentes cantidades de té chino que Gran Bretaña importaba. El comercio del opio fue rechazado y prohibido por el gobierno chino. Los emisarios enviados por los comerciantes británicos e indios quejándose por el quebranto que tal prohibición causaba a sus intereses, decidió a la corona británica a enviar una flota de guerra que finalmente derrotó a la China. Como consecuencia de este descalabro, el emperador chino tuvo que firmar el Tratado de Nanking por el que se obligaba a China al libre comercio, entre ellos el del opio con Inglaterra, a través de 5 puertos, el más importante de ellos, Cantón, así como a la cesión de la isla de Hong Kong durante 150 años. ¿Por qué la historia es subjetiva? La historia es importante para entender por qué los ciudadanos de un país se comportan de cierta manera. Pero, ¿desde qué punto de vista? Los sucesos históricos siempre se juzgan desde los propios prejuicios y con base en los criterios de la autorreferencia. Y por lo tanto, es posible que lo que registra un historiador no coincida con lo que registra el otro, sobre todo si ambos pertenecen a culturas diferentes. Nuestra perspectiva no solo influye en la visión que tenemos de la historia, sino que también afecta sutilmente la forma en que percibimos muchas otras cosas. Por ejemplo, los mapas del mundo que se venden en Estados Unidos generalmente muestran a ese país en el centro, mientras que los que se publican en Gran Bretaña destacan a esa nación en el centro. Lo mismo sucede en otros países. Un elemento crucial para entender la cultura política y de negocios de cualquier nación es la percepción subjetiva de su historia. Bien, ahora hablaremos del destino manifiesto y la doctrina Monroe. El destino manifiesto y la doctrina Monroe construyeron el fundamento de la política exterior de Estados Unidos durante gran parte del siglo XIX y XX. El destino manifiesto, en su interpretación más amplia, implicaba que los Estados Unidos eran el pueblo elegido al que Dios había ordenado crear una sociedad modelo. De manera más específica, se refería a la expansión territorial de Estados Unidos desde el Atlántico hasta el Pacífico.
La idea del destino manifiesto se utilizó para justificar la anexión de Texas, Oregón, Nuevo México y California a Estados Unidos, y más tarde la intervención de Estados Unidos en Cuba, Alaska, Hawái y Filipinas. La doctrina Monroe, una piedra angular de la política exterior inicial de Estados Unidos, fue una planteada por el presidente James Monroe en una declaración pública en la que proclamó 3 resoluciones principales. No habría más colonización europea en el Nuevo Mundo. Estados Unidos se abstendría de intervenir en los asuntos políticos de Europa y no se permitiría la intervención de los gobiernos europeos en los gobiernos del hemisferio occidental. Geografía y mercados globales. Clima y topografía. La geografía, es decir, las características de la superficie terrestre, el clima, los continentes, los países, los pueblos, las industrias y los recursos, es un elemento incontrolable del entorno al que se enfrentan todos los profesionales de marketing, pero que reciben poca atención. Conocer la geografía supone mucho más que tan solo memorizar los países, capitales y ríos. También implica comprender cómo la cultura y la economía de una sociedad resultan afectadas cuando una nación lucha por satisfacer las necesidades de su población dentro de los límites impuestos por su composición física. Es por eso que se analizan las características geográficas importantes que el experto en marketing debe de tomar en cuenta al evaluar los aspectos ambientales del marketing. La altitud, la humedad y temperaturas extremas son factores que determinan el clima y que afectan los usos y funciones de productos y equipos. Es probable que productos que funcionan bien en zonas templadas requieran de enfriamiento o lubricación especiales para su buen funcionamiento en zonas tropicales, o quizás estos podrían deteriorarse con rapidez. Un ejemplo de esto es una compañía de Taiwán que envió por mar un cargamento de vasos de cristal a Medio Oriente. Los vasos se empacaron en cajas de madera rellenos de heno para evitar que se rompieran. Los vasos llegaron hechos pedazos. ¿Por qué? Cuando las cajas llegaron al clima más cálido y menos húmedo de Medio Oriente, el contenido de humedad del heno se redujo considerablemente y se secó hasta el punto de no ofrecer protección. Incluso dentro de un solo mercado nacional, el clima puede ser muy diverso y requerir ajustes importantes. La topografía es uno de los aspectos que pueden llegar a detener al comercio. Las montañas, los océanos, los mares, las selvas y otros factores geográficos pueden plantear graves impedimentos al comercio y al crecimiento económico. Por ejemplo, en Sudamérica, a lo largo de 7.200 kilómetros de la costa oeste se extienden cadenas montañosas que miden en promedio casi 4.000 metros de altura y 650 kilómetros de ancho. Esta formidable barrera natural ha impedido el establecimiento de rutas comerciales entre las costas del Pacífico y del Atlántico. En Europa, durante décadas, los británicos se resistieron a la construcción de un túnel que cruzara el Canal de la Mancha, ya que creían que el canal les serviría de protección ante distintos países. Cuando ellos se unieron a la Unión Europea, se dieron cuenta que ese túnel era la clave para facilitar el comercio con otros países miembros de la Unión Europea. Desde la época de Aníbal, los Alpes han sido una barrera física importante que ha permitido a los países europeos protegerse unos de otros. Pero con la expansión de la Unión Europea, los Alpes se convirtieron en un importante obstáculo para el comercio. Los obstáculos geográficos tienen un efecto directo en la economía y en los mercados de un país, pero también en las actividades relacionadas de comunicación y de distribución. Geografía, naturaleza y crecimiento económico. Siempre al límite entre la subsistencia y el desastre, los países menos privilegiados sufren en forma desproporcionada por las catástrofes naturales y las ocasionadas por los seres humanos. Los lentos procesos de recuperación de Haití en 2010 después del desastroso terremoto y de Puerto Rico en 2017 por un huracán tal vez sean los dos ejemplos más destacados si se comparan con la rapidez de recuperación de Japón en 2011
después del desastre provocado en la planta nuclear por un terremoto y un tsunami. El clima y las características topográficas aunados a guerras civiles, políticas ambientales inadecuadas y desastres naturales provocan un mayor estancamiento económico en estos países. Las naciones que sufren más ante las grandes catástrofes son las que se encuentran entre las más pobres del mundo. Muchas no cuentan con el capital ni con la capacidad técnica para reducir al mínimo los efectos de los fenómenos naturales. Están a merced de la naturaleza. A medida que los países prosperan, se superan las barreras naturales. La humanidad ha logrado sobreponerse o minimizar razonablemente los efectos de las barreras geográficas y los desastres naturales, pero a medida que lo hacen, debe enfrentarse a los problemas ocasionados por sus acciones. A medida que la carrera global hacia la industrialización y el crecimiento económico se acelera, los problemas ambientales se hacen más evidentes. La alteración de ecosistemas, la reubicación de personas, el manejo inadecuado de desechos peligrosos y la contaminación industrial son problemas que deben de resolver los países industrializados y aquellos que buscan el desarrollo económico. En los últimos años, los gobiernos y la industria hicieron esfuerzos para conseguir maneras de controlar la naturaleza y permitir el crecimiento económico en estos países que por su posición y situación topográfica y geográfica les suele costar tener ese desarrollo. Responsabilidad social y administración ambiental. Las naciones, las compañías y los pueblos llegaron a un consenso a finales de la década pasada. La protección ambiental no es un elemento opcional, sino parte esencial del complejo proceso de hacer negocios. Muchos ven el problema como un tema global y no como un problema nacional, que plantea amenazas comunes a la humanidad y que por lo tanto no puede ser resuelto por los países de forma individual. Cada vez más los gobiernos implementan políticas ambientales más estrictas que ayuden a combatir y a reducir la contaminación, ya que casi todos los productos que se suelen utilizar tienen efectos negativos en el tema ambiental. Uno de los temas más importantes son las emisiones de gases invernadero que están presentes en todas las partes del mundo. China sigue siendo el principal contaminador del mundo en todos los aspectos. Sus emisiones son más del doble que las de su rival más cercano, Estados Unidos. Es por eso que el desarrollo sostenible es un enfoque conjunto entre aquellos que buscan el crecimiento económico, gobiernos, empresas, ambientalistas y otros, como una administración de recursos acertada, una distribución equitativa de los beneficios y la reducción de los efectos negativos en las personas y el ambiente, derivados de los procesos de crecimiento económico. Por lo tanto, muchas de las empresas del mundo ven una opción favorable implementar un desarrollo sostenible, ya que es un ganar-ganar. La responsabilidad de proteger el ambiente no solo recae en los gobiernos, las empresas o los grupos de activistas. Cada ciudadano tiene la responsabilidad social y moral de incluir la protección ambiental entre sus metas más importantes. Recursos. Los minerales y la capacidad de generar energía son los fundamentos de la tecnología moderna. La ubicación de los recursos de la Tierra, así como las fuentes disponibles de energía, son resultado de accidentes geográficos. Las naciones del mundo no recibieron recursos de forma equitativa, ni la demanda de un mineral o de fuente de energía en particular por parte de una nación coincide necesariamente con las existencias locales. Gran parte del mundo subdesarrollado, la mano de obra humana proporciona la mayor parte de la energía. Los principales complementos de la energía humana son los animales, la madera, los combustibles fósiles, la energía nuclear y en un grado menor y todavía experimental, las mareas oceánicas, la energía geotérmica y la energía solar. De todas las fuentes de energía, el petróleo y el gas natural representan más del 60% del consumo mundial de energía. El consumo a partir de fuentes de energía renovables, como la madera, la turba, el estiércol, el viento, la energía solar y la energía geotérmica, se ha duplicado durante los últimos 3 años, creando nuevos empleos en el proceso. La ubicación, la calidad y la disponibilidad de los recursos afectarán al desarrollo económico y el comercio mundial, y a medida que se intensifica la demanda global de recursos,
y suben los precios, los recursos se volverán cada vez más importantes. Rutas comerciales del mundo. Las rutas comerciales unen al mundo al reducir las distancias, las barreras naturales, la falta de recursos y las diferencias fundamentales entre los pueblos y las economías. Siempre en un grupo de personas que desea algo que posee otro grupo en otro sitio y existan medios para viajar entre los dos lugares, existirá el comercio. Para conectar a los países, las primeras rutas comerciales fueron terrestres, luego se abrieron a las rutas marítimas y aéreas. Las rutas comerciales entre Europa, Asia y América ya estaban bien establecidas en el siglo XVI. El Imperio Español fundó la ciudad de Manila, en Filipinas, para recibir sus galeones cargados de plata en su camino rumbo a China. El viaje de regreso, la carga de seda y otros bienes chinos se descargaba en México. Se transportaba por tierra hasta el Atlántico y se volvía a colocar a bordo de barcos españoles rumbo a España. En ocasiones no se reconoce que estas mismas rutas comerciales siguen siendo importantes en la actualidad, ni que muchos países latinoamericanos tienen relaciones estrechas con Europa, Asia y el resto del mundo desde tiempos tan remotos como el siglo XVI. Las rutas comerciales representan los intentos de las naciones por superar los desequilibrios económicos, sociales generados parcialmente por la influencia de las características geográficas. La mayor parte del comercio mundial se realiza entre los países más industrializados y los que están en proceso de industrialización de Europa, América del Norte y Asia. Dinámica de las tendencias globales de la población. La existencia de un gran número de personas, aunque no es el único determinante, constituye un dato importante para evaluar los mercados potenciales de consumidores, puesto que los cambios en la composición y distribución de la población en los países afectarán profundamente la demanda futura. Control del crecimiento poblacional. Disminución de la población y envejecimiento. En tanto que el mundo en desarrollo enfrenta un crecimiento demográfico rápido, la población del mundo industrializado está disminuyendo y envejeciendo con rapidez. Al mismo tiempo que el crecimiento poblacional disminuye en el mundo industrializado, en la actualidad hay más personas de edad avanzada que nunca. La esperanza de vida en el mundo ha aumentado más en los últimos 50 años que en los 5.000 años anteriores. Europa, Japón y Estados Unidos son buenos ejemplos de los problemas ocasionados por un incremento en el porcentaje de personas mayores, quienes deben ser subvencionados por un número cada vez menor de trabajadores calificados. Las personas mayores requieren que el gobierno desembolse mayores montos para servicios médicos y hospitales, viviendas especiales y asilos, además de pensiones y asistencia social, pero la fuerza laboral que cubre estos costos está disminuyendo. La zona del mundo con el mayor porcentaje de personas mayores de 65 años también es la zona con el menor número de individuos menores de 15. Esta diferencia implica que habrá menos trabajadores para mantener a los futuros pensionados, provocando una carga fiscal intolerable para la fuerza laboral del futuro. Escasez de trabajadores e inmigración. En la mayoría de los países, las migraciones masivas no son bien recibidas por los residentes. Sin embargo, un informe reciente de la ONU presenta el argumento más convincente de que una solución viable consiste en modificar las leyes de migración. El libre flujo de inmigrantes ayuda a combatir el doble problema de una explosión demográfica en los países menos desarrollados y la escasez de trabajadores en las regiones industrializadas. Rutas comerciales del mundo. Las rutas comerciales unen al mundo al reducir las distancias, las barreras naturales, la falta de recursos y las diferencias fundamentales entre los pueblos y las economías. Siempre que un grupo de personas desee algo que posee otro grupo en otro sitio y existan medios para viajar entre los dos lugares, existirá el comercio. Por último, tenemos los enlaces de comunicación.
Uno de los fundamentos de todo el comercio son las comunicaciones eficaces. La información sobre la ubicación de bienes y servicios y en dónde se requieren, así como la capacidad para comunicarse de manera instantánea a través de grandes distancias. Los avances continuos en las comunicaciones electrónicas han facilitado la expansión del comercio, así como cada aspecto de nuestra vida.